Descubrí que mi prometido estaba ensayando mi boda con otra mujer, usando un maniquí con mi peinado, mi ramo y una foto mía pegada en la cara como si yo fuera el DLC barato de mi propia vida. Sí, un maniquí, con mi cara, pegada con cinta transparente de esa que ni disimula la humillación. Yo me llamo Sofía, tengo 30 años, una panadería de postres finos llamada La Santa Harina, y hasta hace 2 semanas, un prometido llamado Bruno, que yo describía como un hombre sensible. Ahora lo describo como un recibo vencido con barba. Bruno y yo llevábamos 5 años juntos, o sea, suficiente tiempo para que una pierda pestañas, dignidad, paciencia y hasta el buen gusto en nombres de usuario compartidos. Él era de esos hombres que siempre tenían una explicación elegante para portarse como una aspiradora sin cable. Te apagaba justo cuando más lo necesitabas. Amor, no puedo acompañarte a ver el salón porque tengo migraña emocional. Bebé, no puedo probar los menús porque mi nutricionista me prohibió mezclar lácteos con decisiones importantes. Sophie, no puedo revisar la lista de invitados porque me da ansiedad ver Excel. Yo, idiota con moño y agenda, decía, pobrecito, está saturado. Saturado estaba mi cerebro, pero de excusas. La boda era en 3 meses y no era una boda cualquiera. Era la boda, la que su mamá, doña Beatriz, llevaba organizando mentalmente desde que Bruno tenía brackets y miedo a las palomas. La señora era de esas suegras que entran a una habitación y baja la presión del aire. Siempre vestida de blanco, beige o amenaza legal. Tenía una sonrisa de porcelana, pero de esa porcelana que parece fina hasta que te corta. A mí nunca me quiso. No de forma frontal, porque las villanas modernas no dicen te odio. Dicen, ay, qué vestido tan valiente, mientras te escanean como código QR defectuoso. Desde el principio, doña Beatriz insistió en que contratáramos a Renata, la wedding planner de la familia. Renata era una mujer de 32 años, rubia de salón caro, voz de meditación guiada y ojos de gente que te abraza mientras te roba el cargador. Renata es prácticamente parte de la familia, decía doña Beatriz. Yo pensé, qué linda, qué pendeja. Renata empezó a aparecer en todo, en las reuniones con flores, en las pruebas de menú, en las videollamadas con proveedores, en mi panadería, en mis historias de Instagram, en mis pesadillas. Cada vez que yo proponía algo, ella ladeaba la cabeza como si estuviera oliendo leche echada a perder. Una mesa de postres con recetas de tu papá. Ay, Sophie, qué nostálgico. Nostálgico en su idioma significaba pobre. Mi papá había fundado la Santa Harina conmigo antes de morir. Era nuestro sueño. Él hacía pan dulce como si estuviera escribiendo cartas de amor. Yo aprendí a medir vainilla por olor y té. Cuando falleció, la panadería quedó como mi templo. Mi mamá, todavía rota por el duelo, se apartó del negocio y yo lo levanté sola. Madrugadas, cuentas, hornos, proveedores, clientes que pedían pastel minimalista, pero con personalidad. O sea, un rectángulo blanco con precio de cirugía estética. Bruno sabía todo eso. Sabía que la panadería no era solo trabajo. Era mi papá en harina, azúcar y mantequilla. Por eso, cuando me dijo que quería que nuestros postres de boda fueran hechos por la Santa Harina, lloré. Literal. Una lágrima cinematográfica. Pensé, este hombre entiende mi alma. No la entendía. La estaba inventariando. La primera alarma sonó un jueves. Yo llevaba 14 horas decorando mini tartas para una degustación con un hotel boutique. Mis dedos olían a limón, mi espalda crujía como bolsa de papas y mi ojo izquierdo temblaba con ritmo de reggaetón triste. Le escribí a Bruno, amor, me dio una reacción horrible por probar nuez. Tengo la garganta rara y estoy sola en la panadería. ¿Puedes venir? Me respondió 47 minutos después. Bebé, estoy en una junta. Respira profundo. Tómate una antihistamínica. No dramatices. Tú eres fuerte. Tú eres fuerte. Esa frase debería venir con alerta sanitaria. Los hombres la usan cuando quieren que sobrevivas sin ellos para no sentirse culpables. Yo me senté en el piso frío de la cocina industrial, con el mandil lleno de merengue, pensando, Sofía, si te mueres aquí, por lo menos que encuentren el cuerpo junto al cheesecake de maracuyá, porque ese sí quedó divino. No me morí. Llamé a mi vecina, la señora Clara, que llegó con una bolsa de farmacia, una botella de agua y ese terror maternal de mujer que ha visto suficientes novelas para saber cuándo un hombre no sirve. ¿Y Bruno? Preguntó. En junta. La señora Clara me miró como se mira una cucaracha caminando sobre un pastel de boda. Ajá. Ese ajá me dolió más que la reacción alérgica. 2 días después, Renata subió una historia. Era una foto borrosa, supuestamente casual, de una mesa con sopa, té, flores y una mano masculina sosteniendo una cuchara. El texto decía, cuando alguien cruza la ciudad a medianoche solo para cuidarte, ahí entiendes lo que es amor bonito. Yo vi la mano y se me cayó el alma al piso como pan mal fermentado. Bruno tenía una cicatriz pequeña en el dedo índice porque una vez, intentando abrir una botella de vino con un cuchillo, casi se rebana la autoestima. Además usaba un anillo de plata con una línea negra, regalo mío por nuestro 4º aniversario. En la foto estaba la cicatriz, estaba el anillo, estaba la cuchara, estaba mi estupidez mirando en HD. Primero pensé, no, no puede ser. Después pensé, puede ser, Sofía. Claro que puede. El hombre no fue por ti cuando casi te convertiste en fantasma con mandil, pero sí fue por Renata porque seguramente le dio tos de influencer. Le escribí, ¿fuiste a casa de Renata? Él respondió rápido, demasiado rápido. Sí, pero no empieces. Se sentía mal y no tenía a nadie. Tú sabes que Renata es como familia. Como familia. Qué bonito. Yo también tenía familia. Una madre deprimida, una vecina con chanclas de guerra y un papá muerto que seguramente estaba golpeando el ataúd del coraje. Le pregunté, ¿y cuando yo me sentí mal? Bruno mandó un audio. Grave error. Los audios de hombres culpables son como documentales de National Geographic. Puedes escuchar al animal intentando sobrevivir. Sophie, tú eres distinta. Tú
resuelves. Renata es más delicada. Además, no hagas grande algo pequeño. Me estás poniendo en una posición incómoda. Me estás poniendo en una posición incómoda. Yo, desde el piso de mi propia vida, casi aplaudo. Esa noche no dormí. Me volví investigadora privada con pijama de gatitos. Abrí Instagram, revisé historias destacadas, fotos viejas, etiquetas, comentarios, reflejos en copas, sombras en paredes, cualquier píxel que pudiera confesar. No sé qué le pasa al cerebro de una mujer traicionada, pero de repente una se convierte en hacker del FBI con datos móviles. Encontré cosas raras. Renata había estado en la casa de los papás de Bruno en Navidad. Yo no. Bruno me había dicho que su mamá quería algo íntimo, solo familia directa. En una foto de la prima de Bruno, al fondo, había una rubia con vestido rojo, sirviéndose ponche. La pulsera de Renata brillaba como pecado navideño. Otra foto. Cumpleaños de doña Beatriz. Renata al lado de Bruno, cortando pastel. Yo ese día estaba entregando pedidos porque Bruno juró que la fiesta se había cancelado por problemas con el catering. Otra. Viaje familiar a Valle de Bravo. Renata con lentes enormes. Bruno en el reflejo de sus gafas. Sentí una mezcla de náusea, rabia y ganas de meter todos los recuerdos en la freidora. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue una carpeta pública en Pinterest. Sí, Pinterest, el lugar donde las traiciones usan tipografía cursiva. Renata tenía un tablero llamado Boda B. Yo pensé, B de Bruno. Me tembló el dedo al abrirlo. Adentro estaban mis flores, mis centros de mesa, mi paleta de colores, mis ideas de postres, el pastel de 3 pisos con hojas de oro que yo había diseñado inspirándome en una receta de mi papá. Pero cada pin tenía comentarios de Renata. Cambiar el limón por lavanda, más elegante. Evitar referencias a la panadería de Sofía, se ve muy artesanal. Entrada de la novia, usar versión instrumental, no la canción del papá, demasiado intensa. Demasiado intensa. La canción que mi papá me cantaba cuando yo tenía fiebre y él amasaba pan en la cocina. Demasiado intensa. Claro, mejor pongamos una melodía sin alma para que Renata no se atragante con la humanidad. Yo quería gritar, pero hice algo peor. Me quedé callada. Cuando una mujer se queda callada después de ver demasiado, no es paz, es construcción. Al día siguiente fui al departamento de Bruno sin avisar. Tenía llave, porque técnicamente seguíamos siendo pareja, aunque emocionalmente yo ya era una viuda con wife. Abrí la puerta despacio. El departamento olía a vela cara y traición con notas de eucalipto. En la sala había copas, muestras de tela, una caja de zapatos de diseñador y 2 tazas. 2. Una decía Mr. Renard y la otra Almost Mrs. Almost Mrs. Casi me da un derrame de comedia negra. Escuché voces en el cuarto. Renata reía. Esa risa nasal, controlada, como de villana que todavía no paga impuestos. Bruno decía, no, tienes que entrar más lento. Beatriz quiere que parezca emotivo, no desesperado. Renata contestó, es que con este velo no veo nada. ¿Sofía de verdad escogió algo tan pesado? Mi corazón hizo un ruido que no existe, pero debería tener subtítulo. Me acerqué. La puerta estaba entreabierta, y ahí lo vi. En medio del cuarto estaba un maniquí de costura con una peluca castaña ondulada parecida a mi cabello. En el cuello, mi collar de perlas, el que mi papá me regaló cuando abrimos la panadería. Pegada en la cara del maniquí, con cinta transparente, había una foto mía recortada de una sesión de compromiso. Renata llevaba mi velo. Bruno sostenía mi ramo de prueba. Y doña Beatriz estaba sentada en una silla, grabando con el celular como directora de cine barato. Desde el principio otra vez, dijo la señora. Renata, sonríe menos. Una novia elegante no parece vendedora de rifas. Yo no respiré. Renata se puso frente al maniquí con mi cara y dijo, ¿y si Sofía se da cuenta? Bruno soltó una risita. Sofía no se da cuenta de nada cuando cree que está amando. La frase me entró por el oído y me salió por el alma arrastrando muebles. Doña Beatriz respondió, además, para el día de la boda ya será tarde. Con el contrato firmado, la marca queda protegida. ¿La marca? Mi cerebro se detuvo. ¿Qué marca? Bruno bajó la voz, pero no lo suficiente. Después del evento, cuando anunciemos la sociedad, Sofía no va a poder echarse para atrás sin quedar como loca. Todos van a pensar que está celosa de Renata. Renata acarició el velo. ¿Y la panadería? Doña Beatriz sonrió. La panadería necesita una imagen nueva, más fina, menos huérfana, menos huérfana. Ahí sí sentí que algo dentro de mí se levantó de la tumba con tacones. Yo abrí la puerta. Los 3 se congelaron. No fue un silencio normal. Fue uno de esos silencios que hacen que hasta el refrigerador juzgue. Renata se llevó las manos al pecho. Sophie, podemos explicar. Yo miré al maniquí con mi cara, luego a Bruno, luego a su mamá. Por favor, dije, explíquenme por qué mi foto parece rehén en una despedida de soltera satánica. Bruno fue el primero en reaccionar. Se puso pálido, pero de inmediato activó su modo ejecutivo manipulador. Amor, esto no es lo que parece. Me reí. Una risa cortita, seca, de mujer que ya perdió el miedo y está buscando dónde dejó la gasolina emocional. Bruno, hay un maniquí con mi cara, tu wedding planner usando mi velo y tu mamá diciendo que soy demasiado huérfana. ¿Qué parte no parece lo que parece? ¿El eucalipto? Doña Beatriz se levantó lentamente. Sofía, no seas vulgar. Esto era una sorpresa. ¿Una sorpresa? ¿Me iban a regalar mi propio reemplazo en cuotas? Renata empezó a llorar, sin lágrimas todavía, pero con la cara arrugada, lista para imprimir recibo de víctima. Yo solo estaba ayudando. Bruno me pidió que ensayara porque tú siempre estás ocupada con la panadería. Claro, le dije. Perdón por trabajar para pagar la boda donde tú practicas ser yo. Súper egoísta de mi parte. Bruno se acercó. Sophie, bájale. Estás alterada. Esa frase, bájale, como si mi dignidad estuviera haciendo ruido en zona residencial. Yo miré el maniquí una vez más. Mi collar de perlas brillaba en ese cuello falso como si mi papá me estuviera diciendo, hija, no seas tonta 2 veces.
Respiré hondo. No grité, no rompí nada, no arranqué el velo, no hice el espectáculo que ellos necesitaban para convertirme en la loca del cuento. Solo caminé hasta el maniquí, le quité mi collar, lo guardé en mi bolsa y dije, qué curioso, vinieron a ensayar mi boda, pero se les olvidó ensayar mi renuncia. Bruno frunció el ceño. ¿Renuncia a qué? Yo sonreí. A ustedes. Di media vuelta y salí. Pero antes de cerrar la puerta, escuché a doña Beatriz decir algo que me dejó helada. No importa, ella todavía no sabe lo de la firma de su mamá. Y ahí entendí que el maniquí no era la humillación más grande, era apenas la decoración del incendio. La frase, la firma de su mamá, se me quedó pegada en la cabeza como chicle en zapato caro. Salí del edificio de Bruno caminando normal, porque una parte de mí todavía quería verse digna en la cámara de seguridad, pero por dentro, yo iba corriendo desnuda por una avenida de preguntas. ¿Qué firma? ¿Qué había firmado mi mamá? ¿Por qué doña Beatriz hablaba de la Santa Jarina como si ya tuviera las llaves, las recetas y el derecho moral de cambiarle el alma? Llegué a mi coche, cerré la puerta y me quedé ahí sentada, mirando el volante. Por un segundo pensé en llamar a Bruno y exigir respuestas. Después recordé el maniquí con mi cara y dije, no, Sofía, a un payaso no se le pide explicación del circo. Se compra boleto, se graba todo y se demanda si hace falta. Fui directo a casa de mi mamá. Mi mamá se llama Teresa. Tiene 58 años, ojos cansados y esa tristeza silenciosa de las personas que sobrevivieron a algo, pero no saben qué hacer con el resto del día. Desde que murió mi papá, ella había vivido como en pausa. Cocinaba poco, hablaba menos y confiaba demasiado en cualquiera que le dijera, yo te ayudo. Cuando entré, estaba sentada en la mesa con una taza de café frío y sobres de banco alrededor. Mamá, dije, tratando de no sonar como detective de telenovela. ¿Firmaste algo con Bruno? Ella levantó la mirada y ahí lo vi. Culpa, no sorpresa, culpa. Mi estómago se fue al sótano. Sophie, no me digas Sophie con voz de funeral. ¿Qué firmaste? Se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo pensé que era para ayudarte. Esa frase debería estar prohibida por la ONU. Sacó de un cajón una carpeta azul. La puso sobre la mesa como quien entrega un bebé abandonado. Yo la abrí. Contrato de cesión administrativa. Poder limitado de representación. Autorización para reestructuración de marca. La Santa Harina S.A.S. Mi nombre. El nombre de mi mamá. Y el nombre de Bruno como representante externo para expansión estratégica. Sentí que el papel me quemaba los dedos. Mamá, ¿qué es esto? Ella empezó a llorar. Beatriz me dijo que tú estabas muy estresada. Que Bruno quería preparar una sorpresa para expandir la panadería después de la boda. Que iban a abrir una sucursal en el hotel de sus amigos. Que tú no querías enterarte para no cargar más presión. Me dijo que solo necesitaban mi firma porque yo todavía tengo una parte heredada de tu papá. Yo cerré los ojos. Doña Beatriz, esa señora con perfume de dinero viejo y moral reciclada, había usado el dolor de mi mamá como puerta trasera. Mamá, ¿leíste? No entendí todo. Bruno estaba ahí. Me dijo, doña Tere, Sophie merece descansar. Déjenos cuidarla. Me reí. No porque fuera gracioso. Me reí porque si no, iban a empezar a morder muebles. Me querían cuidar tanto que me estaban sacando de mi propia panadería con moñito de regalo. Mi mamá lloraba más fuerte. Perdóname. Yo pensé que por fin alguien te estaba quitando peso. Me estaban quitando el piso, mamá. No la abracé de inmediato. Y eso me dolió, porque mi mamá no era la villana. Era una mujer rota a la que una familia de buitres le habló bonito. Pero en ese momento yo tenía tanta rabia que hasta el aire me parecía cómplice. Tomé fotos de todos los documentos, página por página, firma por firma, sello por sello. Luego llamé a Julián, mi contador y amigo desde la universidad. Julián era gay, dramático, brutalmente honesto y capaz de detectar fraude con solo oler un PDF. Contestó al segundo timbre. Dime que no mataste a nadie, porque estoy en pijama. Peor, creo que me están robando la panadería. Hubo silencio. Voy para allá. No toques nada. Y si hay croissants, guárdame 2. El estrés me da carbohidrato. En menos de media hora estaba en casa de mi mamá con laptop, lentes, una carpeta negra y la energía de una secretaria judicial poseída. Revisó los documentos. Sus cejas subían cada vez más hasta que casi se le iban a la nuca. Sofía, dijo finalmente, esto es un cochinero con tipografía elegante. Traduce. Tu mamá no se dio propiedad completa, pero sí autorizó a Bruno a negociar contratos, usar imagen de marca, registrar variaciones comerciales y firmar acuerdos de expansión. No puede vender la Santa Harina sin tu firma, pero puede hacer bastante daño si se mueve rápido. ¿Qué tan rápido? Julián hizo clic en el teclado. Ya se movió. Me giró la laptop. Había una solicitud de registro de marca nueva. Santa Renata Bakery and Events. Se me nubló la vista. Santa Renata. No la Santa Harina. No el apellido de mi papá. No mi historia. Santa Renata. La wedding planner había agarrado mi panadería. La había metido a una licuadora de Ego y le había puesto su nombre. Hay más, dijo Julián con voz de médico antes de dar malas noticias. No digas hay más. La gente decente no dice hay más a las 11 de la noche. Bruno firmó una carta de intención con Grupo Altamar para abrir una barra de postres dentro de su hotel. La presentación está programada para el sábado, durante la cena de ensayo de la boda. El sábado es pasado mañana. Exacto. Abrí el archivo adjunto y ahí estaba. Una presentación preciosa, minimalista, con fotos de mis postres, mis recetas, mis mesas de boda, mi pastel de hojas de oro. Título: Santa Renata. Tradición artesanal reinventada para novias modernas. Casi vomito. En una diapositiva aparecía Renata con un delantal blanco, sonriendo frente a mi horno. La muy sinvergüenza había posado en mi panadería un día que yo salí a comprar cajas. Recuerdo que Bruno me dijo, Renata necesita revisar medidas del espacio para el evento. Medidas, claro. La señora estaba midiendo cuánto descaro le cabía en la cara. En otra diapositiva decía, dirección creativa.
arriba, Renata Valdés. Más abajo, operaciones y producto. Equipo interno. Equipo interno. Yo era equipo interno. Mi papá, desde donde estuviera, seguramente ya había pedido un bate celestial. Julián me miró. Necesitamos abogado. Necesitamos fuego. Abogado primero, fuego después. No dormí esa noche. Me quedé en la sala de mi mamá, rodeada de papeles, capturas, correos, contratos y una taza de café que sabía a venganza barata. Mis pensamientos iban a mil. Podía explotar en redes. Podía ir al departamento de Bruno y hacerle un show. Podía presentarme en casa de doña Beatriz con una batidora industrial y fe. Pero todo eso les daría lo que querían. Una Sofía descontrolada, despeinada, llorando, perfecta para que dijeran, ¿ven? Por eso no podía dirigir nada. Así que hice lo contrario. Me arreglé. Al día siguiente fui a la prueba final del menú de la boda como si nada. Me puse un vestido verde botella, labios rojos y una tranquilidad que no era tranquilidad. Era una bomba con perfume. Bruno llegó tarde. Renata llegó con él. Ella traía un conjunto blanco, obviamente, porque hay mujeres que no necesitan ser novias. Les basta con invadir el concepto. Sophie, dijo abriendo los brazos. Yo la abracé. Sí, la abracé. Pero con una mano le toqué la espalda y con la otra activé la grabadora del celular en mi bolsa. Una aprende. Renata, qué gusto verte sin mi velo encima. Se le trabó la sonrisa. Bruno apretó la mandíbula. Sofía, ya hablamos de esto. No, mi amor. Ustedes hablaron. Yo escuché. Es distinto. Doña Beatriz apareció como si la hubiera invocado un espejo caro. Espero que hoy tengamos una actitud más madura. Yo sonreí. Claro, madurísima. Como plátano olvidado. La prueba fue absurda. Renata opinaba sobre todo. El relleno de guayaba se siente muy latino, ¿no? Renata, dije. Estamos en Latinoamérica. Sí, obvio, pero me refiero a... demasiado. Ah, perdón. La próxima hacemos un pastel sabor visa europea. Bruno me pisó por debajo de la mesa. Lo miré. ¿Me acabas de pisar? No. Qué raro. Sentí una cucaracha con mocasín. El chef del hotel tosió para esconder la risa. Renata se puso roja. Doña Beatriz tomó agua como si estuviera tragando un insulto sin hielo. Yo estaba actuando. Por fuera era una novia ligeramente sarcástica. Por dentro estaba haciendo inventario de cada gesto, cada frase, cada contradicción. Después del menú, Renata me llevó aparte. Sophie, de verdad me duele que estés así conmigo. ¿Así como? A la defensiva. Yo sé que te cuesta compartir espacios. Compartir espacios. La mujer que ensayaba mi boda con un maniquí de mi cara quería hablarme de compartir espacios. Renata, tú no compartes espacios. Tú los ocupas hasta que la dueña parece invitada. Tus ojos cambiaron. Por primera vez se le cayó la máscara de víctima orgánica. Bruno necesita a alguien que lo entienda. Bruno necesita un manual de usuario y una devolución de fábrica. Ella sonrió apenas. Puedes burlarte, pero hay cosas que ya están avanzadas. A veces una relación se acaba antes de que la persona se atreva a aceptarlo. Me acerqué un poco. ¿Y una marca también se acaba antes de que la dueña se entere? Renata parpadeó. Ahí estaba. Miedo. Chiquito, pero sabroso. No sé de qué hablas. Claro que no. Tú solo eres wedding planner. Con complejo de panadería. Volví a la mesa. Esa noche era la cena de ensayo en la mansión de los papás de Bruno. Me pidieron que fuera sin drama. Cuando una familia te pide ir sin drama, generalmente ya tienen el drama sentado en la cabecera. La mansión parecía museo de gente que nunca lavó un plato. Candelabros, mármol, flores blancas, meseros con cara de rehenes elegantes. Había inversionistas, familiares, proveedores, el equipo del Hotel Altamar y varias señoras que me miraban como si yo fuera el trámite molesto antes del brindis. Bruno me tomó del brazo en la entrada. Por favor, hoy compórtate. Mi mamá está muy nerviosa. ¿Nerviosa por la boda o por el robo corporativo? Su mano se tensó. Sofía, Bruno, te lo advierto. Si haces una escena, te vas a arrepentir. Lo miré a los ojos. Qué curioso. Yo venía pensando lo mismo. Entramos. Renata ya estaba ahí, con un vestido champaña que rozaba peligrosamente lo nupcial. Doña Beatriz la presentó a todos con una calidez que jamás había usado conmigo. Renata ha sido fundamental para esta boda. Prácticamente nos salvó. Yo agarré una copa de agua mineral. Sí, agua. Porque para pelear con demonios de apellido compuesto hay que estar hidratada. La cena empezó con discurso. El papá de Bruno habló de familia, legado, unión. Doña Beatriz habló de elegancia, tradición y mujeres que saben acompañar a un hombre sin opacarlo. Todos aplaudieron. Yo mordí una aceituna como si fuera una demanda. Luego Bruno se levantó. Antes del brindis, queremos compartir una noticia muy especial. Doña Beatriz sonrió. Renata bajó la mirada, fingiendo modestia. Bruno continuó. Después de la boda, Sofía y yo vamos a iniciar una nueva etapa no solo como pareja, sino también como socios estratégicos en un proyecto gastronómico que modernizará el concepto de postres para eventos. La pantalla detrás de él se encendió. Santa Renata. El logo apareció gigante. La sala aplaudió. Mi corazón no se rompió. Ya no. Ahora hizo clic. Como caja registradora. Bruno me miró con una sonrisa de sé madura. Y como este proyecto no habría sido posible sin la visión de Renata, hemos decidido que ella será la directora creativa. Más aplausos. Renata se levantó llorando. Yo solo quiero agradecer a Bruno, a Beatriz y a Sofía por confiar en mí. Yo casi me atraganto con oxígeno. Confiar en mí. El cinismo de esa mujer tenía gimnasio propio. Entonces llegó el golpe que no esperaba. Doña Beatriz tomó el micrófono. Y hay algo más. Como símbolo de esta nueva familia, queremos entregarle a Renata una pieza muy especial. Sacó una cajita de terciopelo. Dentro estaba el broche de oro de mi papá. Mi broche, el que él usaba en su filipina blanca cuando inauguramos la panadería. Yo lo había guardado en una vitrina de la Santa Harina. No era caro para ellos. Para mí era un pedazo de vida. Sentí que se me fue la sangre de la cara. Renata abrió los ojos actuando sorpresa. No puedo aceptar algo tan importante. Pero ya estaba estirando la mano. Obvio. Doña Beatriz dijo, tu sensibilidad
representa mejor la nueva etapa de la marca. Mi mamá, sentada al fondo porque la habían invitado para integrarla, se llevó la mano a la boca. Ella no sabía que el broche estaba ahí. Yo tampoco. Bruno se inclinó hacia mí y susurró: no hagas esto más grande. Después te compro otro recuerdo. Como si mi papá vendiera reemplazos en Amazon. Ahí entendí que no solo querían quitarme negocio, querían reescribir mi historia y ponerle filtro beige. Me levanté. La sala se quedó mirándome. Bruno sonrió nervioso. Sofía quiere decir unas palabras. Yo tomé el micrófono. Sí, quiero decir algo. Renata se quedó inmóvil. Doña Beatriz apretó la cajita. Bruno me miró con esa cara de hombre que cree que todavía tiene control porque lleva saco caro. Respiré. Primero quiero agradecerles a todos por venir a esta cena tan especial. De verdad, es precioso ver a tanta gente reunida para celebrar el amor, la familia y aparentemente el robo de propiedad intelectual con centros de mesa. Un murmullo recorrió la sala. Bruno se puso blanco. Sofía, basta. Yo sonreí. Todavía no empiezo, mi amor. Y justo cuando iba a mostrar la primera prueba, la puerta principal se abrió. Entró una mujer con traje azul marino, carpeta en mano y una expresión tan seria que hasta las flores se enderezaron. Era la abogada de mi papá, la misma que yo no veía desde la lectura del testamento. Miró a todos, luego a mí. Sofía, tenemos un problema. El contrato que firmó tu madre no es lo peor. Mi mano se congeló sobre el celular. Ella respiró hondo y dijo: Bruno registró una empresa allí y en los documentos aparece como copropietaria legal Renata Valdés de Márquez. El apellido de Bruno. Toda la sala quedó muda. Y Renata, por primera vez en la noche, dejó de actuar. Renata Valdés de Márquez. A veces una frase no necesita música dramática. Ella solita entra a la habitación, voltea a la mesa, le pega al violinista y se sirve champaña. Yo repetí mentalmente el apellido. Márquez. El apellido de Bruno, mi prometido. El hombre que en 3 meses supuestamente iba a casarse conmigo. La wedding planner tenía su apellido en documentos legales. No era amante, no era casi familia. No era la rubia sensible que necesitaba sopita a medianoche. Era su esposa, o algo muy parecido. La sala entera se volvió un cuadro religioso, pero de puro chisme. Tías con boca abierta, inversionistas mirando sus copas, meseros intentando desaparecer detrás de bandejas, mi mamá pálida, doña Beatriz rígida como estatua de sal con botox. Bruno fue el primero en hablar. Eso está fuera de contexto. Yo solté una carcajada. ¿Tu esposa está fuera de contexto? Renata dio un paso atrás. No soy su esposa. La abogada levantó una ceja. En el registro mercantil aparece como Renata Valdés de Márquez y en la Constitución de Santa Renata figura Bruno Márquez como administrador general y Renata Valdés de Márquez como socia creativa. Bruno intentó recuperar autoridad. Es un nombre comercial, una estrategia. ¿Estrategia de qué? Pregunté. ¿De bigamia premium? Un primo de Bruno murmuró: bro. Ese bro fue delicioso. Fue el sonido de un hombre entendiendo que la cena se convirtió en documental criminal. Doña Beatriz se levantó. Esto es una falta de respeto. Estamos en una reunión privada. Privadísima, dije. Con inversionistas, proveedores y un logo robado en pantalla gigante. Íntimo como fraude en estadio. Bruno caminó hacia mí. Sofía, dame el micrófono. No, dámelo. No, Bruno. Ya te di 5 años, mis recetas, mi paciencia y demasiados beneficios de la duda. El micrófono se queda conmigo. Renata empezó a llorar de verdad. Ahora sí, las lágrimas salían con rímel y pánico. Sofía, yo no quería que te enteraras así. Ah, qué considerada. ¿Cómo querías que me enterara? ¿Con un newsletter? Hola, reina. Te robamos el negocio y también el novio. Usa el código traición 15 para descuento en humillación. Algunos invitados soltaron risas incómodas. Doña Beatriz los fulminó con la mirada. La abogada se acercó a mí y me dio una carpeta. Tu padre dejó una cláusula de protección sobre la marca original. Ningún activo esencial de la Santa Harina puede transferirse, licenciarse o fusionarse sin tu firma directa, validada ante notario. La firma de tu madre no basta. Sentí que mis rodillas casi se doblan. Mi papá, mi viejo paranoico hermoso, el hombre que guardaba recibos de servilletas por si Hacienda se ponía creativa, había protegido mi futuro desde la tumba. La abogada continuó: pero sí pueden causarte daño reputacional si presentan el proyecto como una evolución autorizada. Por eso vine. Yo miré la pantalla con el logo Santa Renata brillando como una cachetada. Perfecto, dije. Entonces vamos a aclarar la reputación. Bruno bajó la voz. Sofía, si haces esto, acabas con nosotros. Lo miré. Bruno, tú trajiste un maniquí con mi cara a esta relación. Nosotros ya éramos evidencia forense. Saqué mi celular. Julián había preparado todo, porque mientras ellos ensayaban cómo reemplazarme, yo había ensayado cómo enterrarlos con recibos. El menú digital de la cena tenía un código QR. Todos lo habían escaneado al entrar para ver los tiempos del servicio. Gracias a Julián, ese QR ahora llevaba a una carpeta pública temporal titulada Antes de brindar. Lean esto. Sí, dramático, pero funcional. Toqué enviar. En la sala, los celulares empezaron a vibrar. Primero 1, luego 5, luego todos. Fue como ver una plaga de verdad cayendo sobre una mesa elegante. La prima de Bruno abrió la carpeta y gritó: ¡ay, no manches! Una tía se puso los lentes. Un inversionista dejó la copa. El chef del hotel frunció el ceño. En la pantalla, cambié la presentación. Ya no decía Santa Renata. Ahora aparecía el audio transcrito de Bruno. Sofía no se da cuenta de nada cuando cree que está amando. Luego la foto del maniquí con mi cara. Luego Renata usando mi velo. Luego la diapositiva robada con mis pósters. Luego el registro de marca. Luego el contrato firmado por mi mamá bajo engaño. Luego la foto de Renata en mi panadería, tomada por una cámara interna que ella no sabía que existía. Luego la joya de la noche, el acta de matrimonio civil de Bruno y Renata. Porque sí, Julián la encontró.
encontró. No en nuestra ciudad, en Cancún, 2 años antes. Una boda simbólica con efectos civiles, que Bruno aparentemente olvidó mencionar. Entre amor baja la ansiedad y tú eres fuerte. La sala explotó. ¿Estás casado?, gritó una tía. ¡Bruno!, chilló otra. El papá de Bruno se puso de pie tan rápido que casi se lleva el mantel. Doña Beatriz intentó hablar. Eso fue una ceremonia privada, sin importancia legal. La abogada la miró. Tiene sello. Silencio. Un sello puede callar más que un exorcismo. Bruno volteó hacia Renata. Yo te dije que eso estaba cancelado. Renata lo miró como si le hubiera mordido el alma. ¿Cancelado? Tú dijiste que después de la boda con Sofía íbamos a arreglar todo. Ahí la gente hizo ese ruido colectivo que solo existe cuando el chisme sube de nivel. Como un espiritual. Yo levanté la mano. Perdón, pausa técnica. Después de mi boda iban a arreglar tu matrimonio con ella. ¿Qué era yo? El trámite de medio tiempo. Bruno sudaba, pero sudaba feo. No sudor sexy de película. Sudor de hombre descubriendo que su mamá no puede salvarlo de documentos. No era así. Entonces explícame cómo era. Yo iba a casarme contigo porque te amo. Renata soltó un grito. Me dijiste que era por la marca. Toda la sala miró a Bruno. Yo cerré los ojos un segundo. Gracias, Renata. La desesperación te queda mejor que el champaña. Bruno intentó acercarse a ella. Cállate. Renata retrocedió. No, Bruno. Me prometiste que Sofía iba a aceptar la sociedad, que luego iban a separar sus bienes, que ella se iba a quedar operando como empleada creativa y nosotros íbamos a escalar la marca. Empleada creativa. En mi propia panadería. Yo me llevé una mano al pecho. No puedo. Me degradaron en un PowerPoint. El chef del hotel Altamar se quitó el gafete de invitado y se acercó al inversionista principal. Nosotros no podemos asociarnos con esto. Doña Beatriz perdió el control. No sean ridículos. Todo negocio tiene ajustes. La abogada sonrió apenas. Fraude no es ajuste, es fraude. Entonces pasó lo más ridículo de la noche. Doña Beatriz, en un intento desesperado de detener la exposición, caminó hacia la pantalla para desconectar algo, pero no sabía qué cable era, porque las señoras ricas creen que la tecnología funciona por servidumbre. Jaló el cable equivocado, activó el micrófono ambiental del salón y su voz salió por las bocinas. Amplificada, cristalina, venenosa. Bruno, dile a Renata que cierre la boca o se cae todo. La sala quedó helada. Yo miré al techo. Gracias, universo. Te debía una. Bruno se tapó la cara. Renata empezó a sollozar con rabia. ¿Yo cerrar la boca? Yo hice todo. Yo fui a la panadería, yo copié las recetas, yo me aprendí la historia de su papá para venderla más bonito. Mi mamá se levantó temblando. ¿Qué dijiste? Renata se dio cuenta tarde. Se le cayó el alma al piso, pero ya sin elegancia. No, mi mamá caminó hacia ella. Mi mamá, que llevaba años apagada, frágil, silenciosa. Esa noche se veía distinta. Pequeña, sí, pero con los ojos encendidos. Tú usaste la historia de mi esposo. Renata bajó la mirada. Doña Beatriz intentó interponerse. Teresa, no hagamos escenas. Mi mamá la miró. Usted me hizo firmar papeles llorando por mi marido muerto. La sala se quedó callada otra vez, y yo sentí algo raro. Dolor, sí, pero también orgullo. Mi mamá sacó de su bolso el broche de mi papá, que doña Beatriz había dejado sobre la mesa en medio del caos. Lo tomó con cuidado y caminó hacia mí. Esto es de tu papá, y de nadie más. Me lo puso en la mano. Yo no lloré, casi, pero no, porque tenía rímel caro y enemigos presentes. La abogada anunció que enviaría notificaciones formales al hotel, al registro de marca y a los proveedores. Julián, desde algún lugar del salón porque había entrado como plus one emocional, levantó el celular y dijo, ya está respaldado todo en 3 nubes, 2 discos y mi corazón. Gracias, Drama Queen, le dije. Para servirte, panadera vengadora. El inversionista principal de Altamar se acercó a mí. Sofía, lamento muchísimo esto. Queríamos trabajar con tu producto, no con un plagio, pues mi producto sigue existiendo, solo que sin rubia usurpadora incluida. Él sonrió. ¿Podemos reunirnos la próxima semana? Bruno escuchó eso y se desesperó. Sofía, no seas impulsiva. Podemos arreglarlo. Te doy el control de la marca. Renata sale del proyecto. Renata gritó. ¿Qué? Yo miré a Bruno. ¡Qué generoso! Me devuelves lo que nunca fue tuyo y encima quieres aplausos. Se acercó más, bajando la voz. Piensa en la boda, en todo lo que invertimos. Bruno, tú invertiste en un maniquí. Yo cometí errores. No, error es confundir sal con azúcar. Tú construiste una franquicia de traición. Doña Beatriz se dejó caer en una silla, con la cara destruida. Ya no parecía una matriarca. Parecía una señora que acababa de descubrir que el dinero no borra capturas de pantalla. Renata, completamente fuera de sí, tomó una copa de vino y se la lanzó a Bruno. Él se movió y el vino terminó en el vestido beige de Doña Beatriz. La sala hizo otro Doña Beatriz miró la mancha roja bajándole por el pecho, como si fuera sangre de reputación. ¡Renata! Renata señaló a Bruno. Él me dijo que Sofía era débil, que iba a llorar, aceptar y quedarse porque no tenía a nadie. Ahí sí me dolió. No porque fuera nuevo, sino porque era exactamente lo que él pensaba de mí. Yo tomé el micrófono una última vez. Bueno, ya que estamos confesando, me toca cerrar. Todos me miraron. Bruno, la boda se cancela. La sociedad nunca existió. Cualquier uso de mis recetas, fotos, historia familiar o nombre comercial va directo a demanda. Renata, si vuelves a pisar mi panadería, te cobro
cover. Doña Beatriz, gracias por enseñarme que hay gente que no quiere una nuera, quiere una empleada con vestido blanco. Mi mamá soltó una risita ahogada. Julián aplaudió una vez, fuerte. Después se dio cuenta de que nadie más aplaudía y dijo, perdón, me ganó el arte. Yo bajé el micrófono. Caminé hacia la salida. Bruno me siguió. Sofía, espera. No me detuve. Sofi, por favor. 5 años no se tiran así. Me giré. No, Bruno. 5 años no se tiran así. Se tiran con pruebas, abogado y un QR bien colocado. Él tenía los ojos rojos. ¿Nunca me amaste? La pregunta me dio una risa triste. Te amé tanto que casi dejo que me convirtieras en invitada de mi propia vida. No dijo nada, pero se acabó. Y no porque apareció Renata. Se acabó porque cuando yo necesitaba un compañero, tú me mandabas a respirar profundo. Cuando ella tosía, tú cruzabas la ciudad. Cuando yo construía, tú copiabas. Cuando mi papá era memoria, ustedes lo volvieron estrategia. Bruno se quedó mudo. Por primera vez, no tenía frase. ¡Qué descanso! Me fui con mi mamá y Julián. Afuera, el aire de la noche me pegó en la cara como cachetada limpia. Mi mamá lloraba. Perdóname, hija. Esta vez sí la abracé. Nos engañaron a las dos. Tu papá me va a odiar. No, mi papá estaría horneando pan para celebrar que por fin abrimos los ojos. Al día siguiente, el escándalo ya estaba en redes. No porque yo lo subiera. Yo no necesitaba hacerlo. Una sobrina de Bruno, de 19 años y cero sentido de confidencialidad, había grabado todo desde el minuto del QR. El video se volvió viral. El maniquí con la cara de la novia. La wedding planner era esposa. La suegra quiso robar panadería. Panadera cancela boda con presentación corporativa. Me hicieron memes, muchos. Uno decía, cuando te roban el novio, pero recuperas la marca con respaldo en la nube. Lo compartí, porque una puede sufrir, pero tampoco hay que perder el marketing. Altamar canceló todo con Santa Renata y firmó conmigo 3 semanas después, pero con mi marca original, la Santa Harina. La primera barra de postres en el hotel llevó el nombre de mi papá. En la inauguración, puse su broche dorado en mi mandil. Mi mamá volvió a trabajar conmigo 2 días a la semana. No porque tuviera que hacerlo, sino porque dijo que el olor a pan ya no le dolía tanto. La señora Clara se convirtió oficialmente en directora de chismes y control de calidad. Cargo no pagado, pero muy respetado. Renata desapareció de Instagram por un mes. Luego volvió con un post sobre renacer después de relaciones tóxicas. No la bloqueé. A veces una necesita ver payasos para recordar por qué salió del circo. Bruno me escribió muchas veces. Podemos hablar. Estoy en terapia. Mi mamá me manipuló. Renata exageró. Te extraño. Yo no respondí. Hasta que un día mandó. Encontré una caja de cosas tuyas. ¿Quieres pasar por ella? Le contesté. Quémala. Pero revisa primero que no haya contratos, porque eso se te da fatal. No volvió a escribir. Pensé que esa era la resolución. Panadería salva. Boda cancelada. Villanos expuestos. Mi mamá conmigo. Yo respirando otra vez. Pero el universo, que tiene sentido del humor de guionista borracho, dejó una última escena. Un mes después, llegó a la Santa Harina una caja sin remitente. Adentro había el maniquí. Sí, el mismo. Sin mi foto, sin peluca, sin velo. Solo el maniquí desnudo, con una nota pegada al pecho. La letra era de Doña Beatriz. Decía, deberías agradecerme. Sin mí, nunca habrías descubierto de qué eras capaz. Yo miré la nota durante 10 segundos. Luego llamé a Julián. ¿Crees que podamos usar un maniquí como decoración de Halloween? Él respondió, solo si le ponemos el letrero. Aquí yacen 5 años de pendejez. Y así lo hicimos. Lo pusimos en la vitrina de la panadería todo octubre, con un velo negro, un ramo seco y un cartel que decía, no ensayes tu vida con quien ya te reemplazó en privado. La gente entraba, se tomaba fotos y compraba pastel. Porque al final, si la vida te manda un maniquí con tu cara, tú le pones precio, lo vuelves viral y vendes rebanadas. Pero lo más raro no fue eso. Lo más raro fue que una tarde, mientras cerraba la panadería, encontré otra nota metida debajo de la puerta. No tenía firma, solo decía, Bruno no fue el primero al que Beatriz le hizo esto. Y ahí entendí que mi boda cancelada no era el final del desastre, era apenas la primera mía.